segunda conferencia del ciclo inaugural de conferencias del CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Pedagoski. Un centro de estudios que abrió oficialmente el martes pasado una conferencia, un centro impulsado desde el Partido Comunista Argentino, abierto a toda la comunidad para el debate, para la discusión, para la formación del estudio, para la generación de un pensamiento crítico que nos ayude a ver con otros ojos todos estos procesos que acontecen en América Latina, en Argentina, más específicamente en el contexto de la crisis capitalista actual. Desde el centro de estudios, además de las conferencias, estamos arrancando ya la semana que viene con un primer ciclo de talleres sobre diferentes temas, a los que pueden inscribirse y sobre los que se pueden informar en la mesa que está en el patio. Allí también en esa misma mesa pueden contribuir aquellos que quieran y puedan, tanto asociándose al CEFMA como dejándonos alguna contribución. Todo esto es un esfuerzo militante muy grande y dependemos de nosotros mismos para poder seguir adelante con esto. Antes de entrar a la presentación de nuestra gran invitada de hoy, quiero comentarles que la Asociación Héctor Pedagoski, en un largo ciclo de conferencias y debates que viene manteniendo ya sobre el socialismo del siglo XXI, nos invita el martes 12 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, entre los Corrientes 1543, a una exposición a cargo del doctor Carlos Zamorano, titulada Análisis de la Ley Antiterrorista. Así que bueno, dicho esto, los esperamos también a todos el 12 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, como decía, este centro de estudio tiene como objetivo el análisis, el debate, el trabajo conjunto, la discusión de un montón de elementos que nos atraviesan en este momento nuestra realidad, y creemos que pocas personas como Estela Caloni, que nos acompañan hoy, pueden reflexionar y siempre tienen mucho para decirnos y para iluminarnos. Así que los dejo con sus sabias palabras. Perdón. Si le podemos dar un minuto la palabra al compañero Francisco de la Marcha Patriótica de Colombia, que hay por una supuesto, situación sí, virtual, y después empieza. Venga. ¿Así? Bueno, ante todo, muchas gracias a los compañeros del Centro de Estudios de Formación Marxista por el espacio. Simplemente muy breve, queremos ratificarle a todos los compañeros que el día de mañana visita Buenos Aires el reconocido genocida, narcoparamilitar y fascista Álvaro Uribe Vélez, que desde el movimiento político y social Marcha Patriótica, que ha nacido triunfante con 100.000 personas en la calle, el compañero Jorge Kreiner del Partido Comunista nos estuvo acompañando el día 23 de abril. Estamos invitando junto con otras expresiones colombianas a una concentración en el Obelisco el día de mañana a las 14 horas, y vamos a marchar hacia el Gran Rex a expresar nuestra indignación por la presencia de este hombre, a quien presentan los organizadores del evento como el hombre que transformó a Colombia. Decimos nosotros, la ha transformado en una fuerza común, y nosotros no estamos de acuerdo con ello, vamos a protestar e invitamos a todos los compañeros argentinos a estar junto a nosotros, estar junto al pueblo colombiano como lo han venido estando. No le voy a quitar las palabras a la compañera Caloni, que seguro hará mención al papel que juega Colombia como punta de lanza del imperialismo dentro de América Latina, al papel que conjuntamente como cara y cruz juegan Santos y Uribe para el dominio del contenido político del continente. Entonces creo que ratificamos la invitación. Si el evento de la WOM Leadership se mantiene, el piquete contra Uribe se mantiene, los colombianos nos mantenemos. Sabemos que ese autoatentado es de lo más común
para una mafia como la que gobierna el país. Solamente hace una semana atentaron contra un dirigente de la ultraderecha colombiana, el señor Fernando Londoño Hoyos. ¿Sí? Atentaron la misma ultraderecha y un autoatentado. ¿Para qué? Para sabotear el marco legal para la paz, que es la base sin la cual el gobierno no puede llamar al movimiento insurgente a un proceso de negociación. Para sabotear y para agudizar la postura ultrafascista de Uribe, que plantea que Santos es un agente del chavismo internacional, como lo acaba de declinar. Todo esto, que puede sonar un cuento almacondiano, como toda nuestra realidad, está en internet. El señor Uribe acusa a Santos de ser un agente del comunismo internacional. El señor Santos se declara de extremo centro, etcétera, etcétera. Hacen ese juego, pero todos sabemos que siguen siendo los alfiles del imperio en América Latina, y que llamamos a todo este pueblo democrático antiimperialista argentino a acompañarnos a comenzar el día de mañana, 14 horas, Obelisco. Muchas gracias. Bueno, gracias compañero por la invitación, nos vemos ahí entonces mañana, y ahora sí le damos la palabra a la señora Estela Carrera. Bueno, antes de empezar, digo con el compañero que justamente estamos por hablar de temas de contrainsurgencia. Si hay un ejemplo de contrainsurgencia es este suceso de hoy, de una voz anónima por teléfono anuncia que hay una bomba, una caja de cartón con cositas por allá arriba. Es curioso, los personajes que acompañan a Uribe, como Montaner, entre los que están el cubano americano Montaner, mejor dicho cubano, si lo quitamos, el viejo terrorista que viene acompañando, que figura en el grupo de estrellas de la ultraderecha más reaccionaria y terrorista del continente que acompañan a Uribe. Álvaro Uribe puesto ahora como una cabeza de playa para tratar de intentar accionar, especialmente en estos momentos contra Venezuela, que es uno de los puntales de este momento de las inquietudes del imperio, diríamos. Por supuesto, además de Cuba, decir que él está en su rol, asumiendo su rol cuando debía estar preso por delitos de lesa humanidad sumamente comprobados. Está dando vueltas por el continente de la mano de quien lo invitó, que es la CIA de Estados Unidos. Y creo que es buena oportunidad, partiendo de estas cosas, saber en qué estamos. Quiero decirle a Francisco que estuve por una cuestión del libro de Córdoba en Alemania, en Italia, y que nosotros, las presentaciones de la editorial en que yo estaba se hacían conjuntamente con una presentación de solidaridad con la Marcha Patriótica, que reúne a muchos estudiantes en Italia, en Alemania mismo. Lo mejor, diríamos, de lo que es lo que está emergiendo en esos países, que vamos a estudiar precisamente comparativamente el papel que ha tenido la desinformación en Europa, que realmente estaban durmiendo la siesta sin ver lo que se les venía encima, y con una desinformación total, no sabían ni por qué habían estado en las guerras en que estuvieron. Es decir, si nosotros estamos desinformados, ellos ahora son las víctimas propiciadores de una desinformación feroz, que en el caso europeo se apoderó de todo, porque se apoderó de todas las agencias, porque hicieron incluso de todas esas fundaciones socialdemócratas que los podemos confundir hasta hoy, de Alemania, que ayudaban en otros tiempos. Todo eso está ya integrado a ese gran papel de la desinformación como un arma de guerra, que es lo que tenemos hoy. Entonces, eso para decirle a Francisco, para animarlo, están pasando muchas cosas por Colombia y hay mucha información de Colombia difundiéndose en Europa, y con solidaridad, ¿no? Bueno, lo que yo quería pensar que nosotros tenemos que pensar, y creo que en este sentido, precisamente la constitución de este centro, en este momento, como nunca antes, es necesario la capacitación de cuadros. Nunca ha hecho tanta falta, porque
porque recuerden ustedes lo que hemos perdido con las dictaduras, no solo la desaparición de seres humanos, sino la desaparición de la continuidad histórica que nos permitía a nosotros indagar en el pasado para poder establecer cosas del presente hacia el futuro, elementos del presente hacia el futuro. Todo eso lo perdimos. Entonces, entre la dictadura militar y luego la etapa neoliberal, esa década perdida y terrible, donde perdimos parte del Estado, donde fuimos perdiendo primero el saco, después la blusa, después hasta los zapatos, es decir, en líneas generales, las empresas del Estado, la cultura, lo que se perdió, la desculturización, porque después de esa etapa de silencio, donde las universidades fueron avasalladas de las dictaduras, la dictadura neoliberal impuso una desculturización de la sociedad de una manera increíble que todavía hoy lo estamos resistiendo. E incluso que hoy está avanzado porque está en muchos sectores que nadie estudia, que no es solo la desinformación, el apoderamiento de los medios masivos de comunicación, sino también el apoderamiento de las conciencias, el apoderamiento, el manejo de la opinión pública en una sociedad que queda perdida no solo por la desinformación, sino también por los programas de entretenimiento de los que nadie habla, pero que son uno de los aspectos más entrañables de la guerra psicológica de los Estados Unidos en nuestra región. Porque esos entretenimientos están absolutamente pensados para la desintegración social, para someter a una población primero a las competencias, donde el peor siempre ganará, porque es el que olvida todo principio ético, él tiene que ganar, gran hermano, esos conejitos de India que son un gran hermano, y otro tipo de acciones a las que no le damos importancia, pero creo que si una sociedad se quiere rescatar hoy por hoy, tiene que empezar a accionar sobre los gobiernos para que no tengamos esta invasión desculturizadora, donde se les enseña la humillación, donde alguien se humilla para ganar algo, entonces no importa cuánto se humille, y la humillación es una de las enseñanzas básicas para apoyar lo que será un proceso de recolonización continental. Estos procesos de recolonización no se hacen solo en el plano de lo militar, de la contrainsurgencia, de lo cultural, la contrainsurgencia cultural, la contrainsurgencia informativa, son guerras psicológicas destinadas a este nuevo proceso. Y nosotros tenemos que encarar nuestra realidad actual, es decir, todo lo que está sucediendo en América y que nosotros lo recogiemos, que hay que estudiarlo seriamente, fuertemente, como profundizar más en lo que es este proceso de integración, en lo que ha sido todo lo que sucedió en estos años, en lo que tenemos que plantearnos en qué momento histórico estamos viviendo, porque es un momento de grandes logros y de inmensos peligros. Precisamente porque este continente, si nosotros sumamos lo que tienen los recursos naturales, los nuevos descubrimientos que hay, por ejemplo, en Brasil, de las grandes capacidades petroleras, los grandes descubrimientos de Venezuela en los últimos tiempos, todo lo que este continente es ahora la fuente de recursos por las que ellos empezaron la expansión a fines del siglo XIX. Porque nosotros, para entender lo que nos pasa hoy, tenemos que ir al siglo XIX, tenemos que mirar profundamente ese proceso de expansión para entender lo que significa este proceso de expansión global de un imperio que se ha asumido como un estado terrorista de terrorismo mundial, un estado terrorista mundial. Ese estado terrorista que nosotros lo vimos en las dictaduras nuestras, ahora es global, es un estado terrorista global. Entonces nosotros estamos nada más y nada menos que en un momento clave, porque nosotros o aceptamos el plan de recolonización que tienen hacia nosotros, Plan Colombia como un plan geoestratégico de recolonizar este continente, con todos sus planes aledaños, o nosotros decidimos por la independencia definitiva, que es lo que se está tratando de lograr con algunas medidas
que van tomando nuestros países, que a veces no se miden en la hondura que tienen como significación de soberanía. Hay muchos pasos de soberanía que se han dado, que no son menores y que hay que valorarlos, y además hay que estudiar el conjunto de los países, el conjunto de pasos que se han dado, porque si no parece todo muy aislado. Bueno, aquí Argentina dio este paso, YPF, el otro. No, tenemos que estudiar el conjunto para entender si esto que está sucediendo acá no le va a molestar al gran hermano mayor que está ahí, que si nosotros vemos las guerras coloniales que se han escenificado en el Medio Oriente, en África del Norte, estas guerras coloniales terribles, siniestras, criminales en un grado extremo, que se han escenificado en países como Afganistán, como Irak, como Libia, como ahora Siria, si nosotros vemos eso, tenemos que comprender a qué están dispuestos ese imperio, a qué está dispuesto. Si nosotros vemos la crisis europea, tenemos que estudiar el trasfondo de la crisis europea. La crisis de Europa no se cae porque un día Grecia se levantó y estaba mal algo. No, hay un plan sostenido y específico desde mucho tiempo atrás, desde el principio en que se cae la Unión Soviética, de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, que Estados Unidos entiende que al fin ha llegado su momento histórico de ser la única potencia hegemónica del mundo. Y para que ustedes no crean que yo estas cosas las digo porque soy una conspiradora, yo me acuerdo que cuando el golpe de Honduras, lo primero que yo dije, este golpe de Honduras está Estados Unidos detrás, porque yo sabía que había una base. Cualquier persona que conocía Honduras y yo, gracias al cielo de Marx, y lo que estudiamos con Gregorio Seltzer en su momento, sabíamos un largo tiempo de militarización que tiene Honduras, no es de hoy, es de los años 30, es de tiempos eternos que ha sido como un plafón de los Estados Unidos, Honduras. Entonces yo dije, detrás de esto está John Negroponte, está esto y esto y esto. Sé de algún analista internacional, entre comillas, que dijo, ay, era siempre conspiradora, no se puede abandonar a Estados Unidos tan fácilmente. Bueno, por eso, para que no digamos que soy conspiradora, miren, les voy a leer solamente un documentito para que nosotros entendamos qué le pasó a la Unión Europea. La quiero decir porque yo no estoy defendiendo el capitalismo europeo, sino estoy diciendo cómo ellos, los Estados Unidos, han trabajado, pero han trabajado de una forma extraordinaria para destruir ese bloque regional que había surgido como la Unión Europea, que podía ser un enorme competidor, porque Estados Unidos no se aseguraba que todos los gobiernos europeos iban a ser iguales a los que les sirvieron para este periodo histórico. Entonces tenía que ajustarle las teclas a esa Europa. La metió en estas guerras. El gasto de las guerras, ahora que yo estuve en Europa, me mostraron en Alemania y Italia, ha sido terrible. Sobre todo, Alemania es la que de los capitalistas europeos, la más capitalista, más concreta y más, debe ser porque estudió marxismo alguna vez, de la Merkel. La Merkel estudió en la Unión Soviética. Porque estudió marxismo alguna vez también en el momento de pensarse a sí mismo como una Alemania imperial, es la única que sabe que si no salva el euro se le cae Europa entera y se cae Alemania, no tiene cómo enfrentar a su... aunque parezcan todos muy amigos, si uno empieza a escarbar los documentos que hay de la decisión de Estados Unidos de ir golpeando cada uno de estos países, y sobre todo tenía su mirada a Francia, porque Francia siempre se le escapaba por algún lado, porque quería algún presidente. Pero ¿cómo fueron haciendo todo esto? Les voy a leer simplemente un documento para que notemos, esto lo están haciendo con Europa, ahora con nosotros. La cantidad de documentos que hay sobre todo lo que quieren hacer con nosotros son infinitos. Pero para que nosotros nos demos cuenta cómo este imperio ha podido manejar, gracias a la enorme desinformación
y que fue ayudado por gobiernos como el de Sarkozy, como lo de Berlusconi y como otros blandísimos como los de España, fueron ayudados en esa tarea de uniformar a los pueblos bajo una sola desinformación y después disciplinar a algunas izquierdas que hoy en día acompañaron a algunas izquierdas, como la misma izquierda italiana en el poder, la gente vieja del Partido Comunista que acompañó las invasiones de Libia u otras. Entonces una izquierda que se debilitó extremadamente, y por eso nosotros necesitamos hoy en día estudiar todas estas cosas para que no nos pueda pasar esto, que no nos pueda encontrar el peor periodo en una situación como esta. Nosotros tenemos que prepararnos, así como hemos vivido en resistencia, ahora es el momento de la mayor exigencia de resistencia que vamos a tener, porque tiene que ser una resistencia muy inteligente, muy preparada, y sabemos que hemos perdido mucho en los periodos de las dictaduras y del neoliberalismo. Hemos perdido mucho en cuanto a la sociedad, en cuanto a las masas y en cuanto a las izquierdas de América Latina. Se ha perdido mucho, han sido cooptados muchos intelectuales, es decir, tenemos un enemigo muy fuerte al que tenemos que enfrentar con mucha inteligencia, porque si nosotros razonamos la historia de América Latina, ¿cómo puede ser que Cuba esté plantada tantos años después frente al imperio más grande, la potencia hegemónica más grande militarizada que ha conocido la humanidad, y todavía sigue en pie? Ese ejemplo lo tenemos que levantar hoy como nunca. Tenemos que escarbar hasta el último pedacito para saber qué es lo que no tenemos nosotros, qué es lo que tenemos que buscar. Escarbar todos los principios con que creció esta extraordinaria, el papel de Martí. El papel de Martí extraordinario, y si nos decimos el papel de Martí, vamos a buscar a los nuestros, que tenemos una cantidad de pensadores que nos dejaron un camino abierto y que nosotros los perdimos en el camino. Entonces, al no tener una identidad tan profundamente marcada como esos cubanos en su lucha independentista, en su lucha contra España, en su lucha después contra Estados Unidos, que hay páginas memorables. Y hay una situación memorable. No hay un país en el mundo entero que haya sido bloqueado por como en el caso de Cuba, por un bloqueo de medio siglo, de más de medio siglo, que es un acto de guerra. El bloqueo no es solamente esto que se cuenta a la gente que le bloquean, que no le dejan. Es un acto de guerra. Es aislar un país para que muera de hambre, para que acabe. Y cualquier otro país que no hubiera tenido esa capacidad de resistencia, ese pasado, esa identidad, esa recuperación de la memoria histórica, ese manifiesto de Montecristi con que Castro hablaba de la historia me absolverá, el manifiesto de Montecristi de la historia me absolverá, está mostrando exactamente una continuidad histórica extraordinaria de una resistencia con una enorme inteligencia, una enorme capacidad de reconocer al enemigo. Bueno, yo creo que tenemos que meternos en todos esos ejemplos, porque a veces creemos que lo hemos estudiado todo, que lo decimos, pero cuando abrimos vamos encontrando elementos que, así como los indígenas en 500 años han encontrado elementos para resistir y vivir de sus culturas y de sus continuidades históricas, así las revoluciones necesitan de la continuidad histórica y necesitan de la revisión profunda de cuáles son los elementos que nos da de sobrevivencia esa revolución. Entonces, fíjense, esto no es, ¿se acuerdan cuando se estaba hablando mucho de aquel nuevo orden mundial que ellos habían pensado establecer? Pero tenían unos cuantos ejes trazados, y este libro es de un querido amigo, Michel Coulon, un belga, que es un gran estudioso de la OTAN, que es un gran estudioso que debiéramos republicarlo siempre en Argentina, porque son los que están constantemente produciendo libros con documentos importantísimos para nuestra defensa, para nuestra sobrevivencia. El informe Wolfowitz, que esto es de 1992. El informe del documento de la serie
serie de documentos que ellos encontraron. Dice, Washington debe dominar el mundo, algo que hace poquito dijo Mitt Romney. Nosotros tenemos que controlar el mundo ahora. Tenemos la única oportunidad de controlar el mundo y somos los mandados como en el Destino Manifiesto. Por eso hoy está el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, que creíamos que eran un elemento perdido en el pasado, son hoy en día los conceptos básicos de la nueva expansión. Antes era para que América Latina no fuera ocupada por una potencia y ahora el Medio Oriente para que no sea ocupada por ninguna potencia, porque vamos a ver, decían los europeos, ¿qué país europeo está manejando Afganistán? ¿Qué país europeo está manejando Irak? ¿Qué país europeo está manejando Libia? Ninguno. Está manejando Estados Unidos. Ustedes van a tener que ir de rodillas a pedir el petróleo que compraban directamente en negociaciones claras, como tienen que ser las negociaciones oscuras, pero por lo menos eran directas. Decía esto, en marzo de 1992 el Pentágono publica junto con el Consejo Nacional de Seguridad, ustedes saben que es la más alta instancia de política internacional de Estados Unidos, el informe Wolfowitz, que explica cómo harán los Estados Unidos para mantenerse como la única potencia. La política exterior americana debe ponerse como objetivo convencer a sus eventuales rivales de que no necesitan jugar un papel mayor. Es decir, que se acomoden a saber que el gran poder los cuida a todos ellos, ¿no? No tienen que jugar otro papel. Nuestro estatuto de única superpotencia debe perpetuarse mediante un comportamiento constructivo y una fuerza militar suficiente para disuadir a no importa qué nación o grupo de naciones que desafíen la supremacía de los Estados Unidos. Estos, los Estados Unidos, deben tomar en cuenta los intereses de las naciones industriales avanzadas para desanimarlas por si quisieran desafiar el liderazgo americano o intentaran cuestionar el orden económico y político establecido. Debe mantenerse una potencia militar dominante para disuadir eventuales rivales, no fuera a ser que aspiraran a un mayor papel regional o global. En definitiva, que el orden internacional estará garantizado por los Estados Unidos y estos deben colocarse en situación de poder actuar independientemente cuando una acción colectiva no pueda encargarse de ello. Si le estaban ya anunciando con bombos y platillos toda esta política que nos están aplicando. Debemos actuar para impedir el surgimiento de un sistema de seguridad exclusivamente europeo que pudiera desestabilizar a la OTAN. En Extremo Oriente, estar atento a los riesgos de desestabilización que sobrevendrían con un crecimiento del papel de nuevos aliados, en particular Japón. A todo esto se agregaría, después del 92, se agregaría algo que está muy claramente diseñado en el documento número 4 de Santa Fe, que son los más comunes que hemos leído, y es el peligro chino, el gran peligro chino. Entonces, para que nosotros veamos que esta desconstrucción de la Unión Europea no fue una casualidad, fue un ejercicio combinado con sus aliados internos. Por supuesto, esto no se puede hacer sin aliados internos, nada se puede hacer sin aliados internos. Fue una desconstrucción de lógica increíble. La pérdida que ellos han tenido en las guerras, a España le significó definitivamente la gran crisis. La gran crisis de España está en eso. Y entonces vemos cómo de la Unión Europea en el 2004 todo el mundo decía, ¿qué potencialidad tiene? ¿Cuántos millones de habitantes tienen para mucho más cantidad de habitantes que todo Estados Unidos? El bloque regional de Europa tenía unas cifras asombrosas de habitantes, del Producto Bruto Interno, de todo. Todo eso estaba en el camino. Fíjense cómo se desconstruyó esa Europa. Yo digo esto para ponernos en atención de cómo se juegan estas cosas. Porque nosotros todavía no estamos muy convencidos, al parecer, de los peligros que nos están amenazando. Lo que no se dice para asustar, sino es al revés, porque si no nos hemos asustado a través de los siglos de tantos peligros que nos amenazaron, no es la cuestión. La cuestión es obligarnos a estar preparados. No podemos seguir durmiendo la siesta. Estamos muy adormecidos. Por eso es muy importante la
izquierda discapacitada mentalmente. Tiene que ser una izquierda muy bien preparada, necesitamos cuadros, hay los jóvenes suficientes ahora, hay lo veo yo en la universidad, una sed de la gente joven de conocer, de estar atenta al problema, de participar, de ser activo, pero tenemos que darle los elementos. Por eso yo creo en la importancia fundamental de este centro que se ha creado. Por eso creo que tenemos que ser, y además recuperar también el papel de los intelectuales en relación a la población, porque también tuvieron su periodo de encantamiento, de ofrecerte encantadoras posiciones como intelectuales, como periodistas. ¿Cómo creen ustedes que se contó tanta gente? Documento de Santa Fe en 1980 decían, bueno, ahora tenemos que trabajar con la conciencia, tenemos que trabajar con los escritores, los intelectuales son muy vanidosos, y los periodistas también, entonces vamos a ofrecerle invitaciones, premios, de todo. Entonces, todo esto estaba tan bien planeado, tan bien digitado, que claro, sorprende a veces cómo lo han podido hacer, y yo me sorprendo más como si ahora que tenemos la posibilidad de tener tantos documentos en nuestras manos, no nos adelantamos a los acontecimientos, estamos perdidos, porque lo único que nos puede salvar es aquello, hay que adelantarse a los acontecimientos, no hay que ir muy lejos, hay que abrir algún librito por ahí perdido en la memoria y buscarlo dobladito para acordarnos muy bien y utilizar la dialéctica, porque también estamos bastante perdidos. A veces sabemos mucho y decimos librescamente cosas extraordinarias y muy precisas, muy marxistas, pero eso no sirve si esto no sirve para actuar dialécticamente, para crear teorías con la dialéctica, para que los pueblos te entiendan. No podemos estar hablando en un recinto cerrado y los pueblos no entendiéndote el lenguaje. El lenguaje tiene que ser un lenguaje muy trabajado, sobre todo hoy en día que se ha perdido este lenguaje, que hemos perdido palabras. ¿Cómo vamos a pretender nosotros que nos entiendan? Yo a veces me he quedado en las facultades, ha ido una persona maravillosa, hablaba muy bien con los alumnos, y me pidieron un día a mí que me quedara para explicarles qué habían querido decir, porque no. ¿Por qué? Porque los alumnos también perdieron lenguaje. Ustedes se dan cuenta que muchas veces es muy triste en ciencias sociales ver que no pueden crear un texto, no pueden desarrollar un concepto. Por ejemplo, nosotros le pedíamos a alguien que iba a rendir un examen de discriminación, había pedido hablar sobre el tema. No pudo definir la discriminación en sus propias palabras, no estábamos pidiéndole un concepto filosófico, ni solo el concepto del razonamiento simple. A eso tenemos que apuntar. ¿Por qué la derecha trabaja con Doña Rosa y estas cosas? ¿Por qué trabaja con esto? ¿Qué está diciendo? Hay que hay que desarrollar el pensamiento simple, el intuitivo inclusive. A ver, vamos a ver los indígenas bolivianos, cómo han desarrollado desde su posición intuitiva lo que vemos en Venezuela, porque la gente acá va a Venezuela y habla de las obras, pero la mayor obra de la revolución ha sido rescatar a ese pueblo que dormía en los barrios allá y que votaba por un salario, que la gente se olvidó, a ese pueblo que usted va a cualquier barrio y una mujer de ese pueblo le da un discurso excepcional que lo ubica sobre la realidad del momento y las medidas que tiene que tomar y sabe perfectamente quién es su enemigo principal. Y en cambio a veces aquí estamos con un montón de discursos y no te ubican cuál es el enemigo principal. Estamos distrayéndonos en los cotorreos de los programas de la tarde, de los chismes y demás, mientras se nos viene esta amenaza brutal. Entonces creo que yo estoy usando este lenguaje precisamente porque es lo que tenemos que usar. Necesitamos un lenguaje para los pueblos, para las masas, un lenguaje que no sea para fabricados, sino que sea muy sincero, que la gente sienta que lo estás diciendo y que estás poniendo la pasión y el alma. No creamos que la frialdad es extraordinaria, no es cierto, eso es para la academia, está bien, un discurso académico es un discurso académico. Nosotros tenemos nuestro papel, son las masas, son los trabajadores, es el pueblo, nuestro papel no es encantarnos entre nosotros mismos,
y aplaudirnos y saludarnos y besarnos porque hicimos un discurso excepcional. No, nosotros tenemos que, como nunca el intelectual ahora, tiene que salir a trabajar con los más. Basta de coloquios cerrados. Hasta a mí me parece que el término intelectual, y eso se lo he dicho hasta al comandante Fidel Castro, yo rescato el de trabajadores de la cultura que alguna vez anduvo caminando por el Partido Comunista, me acuerdo de la revista de los trabajadores de la cultura, porque la palabra intelectual de repente golpea, porque ha sido tomada, ha sido muy bastardeada. Y entonces, diríamos, si nos achicamos un poquito y que a mí me gusta más la palabra trabajadores de la cultura infinitamente más, tenemos que crear nuestras propias palabras también, tenemos que desafiarlo todo. Aprendamos de la audacia de un Chávez, miren que desafía cada cosa. Nadie se creía que iba a poder, bueno, iba a poder hablar en la ONU y decir qué olor a que hay acá. Eso era impensable. Antes de eso era impensable. Solo había habido aquella cosa del zapato de Khrushchev, creo, y algunas cosas de Fidel, con las cosas tan directas que le decía. Pero todo este nuevo modo ustedes saben que nadie ha estudiado qué interesante ha sido desafiar el imperio con este tipo de palabras. Eso es un desafío porque el imperio te desacredita con palabras así. Y nosotros usemos qué olor a azufre. Aquí entró el demonio. Estaba entrando Bush. Ese mismo Bush al que pusimos en una situación difícil y delicada, ese noviembre del 2005, del que nadie se acuerda y alguna izquierda quería obviar que fue tan importante que separara el presidente Néstor Kirchner, te gustara o no te gustara, fue el que se paró y le dijo, señor, esto no es, nosotros no vamos con esto, y dijo cosas más fuertes de las que se pensaba que iba a decir, y esto fue extraordinario. Aquel momento extraordinario nunca lo hemos levantado como un momento de expresar una de las cosas más importantes que se produjeron en el mundo. Porque necesitamos reflexionar sobre estas cosas. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué quedó ahí? En ese momento le habíamos dicho al imperio más grande del mundo, la potencia como el presidente, en su cara, fíjese que no, este proyecto suyo colonial, neocolonial que nos está aplicando, no va. Se lo dijimos, no sucedió nunca en la historia del mundo. ¿Cuántas cosas pasaron en América Latina en las últimas décadas que no sucedieron nunca? Ni en el mundo nunca un golpe fue derrotado en 48 horas por un pueblo en una calle con una constitución y una parte del ejército. No sabemos ni siquiera levantar las cosas buenas que tenemos. ¿Cuándo le hemos explicado a alguien que la integración que se dio es una integración real? Porque un día que faltó petróleo en Argentina, llamaron de Venezuela, faltaba petróleo. ¿Por qué no cambiamos petróleo por vacas y artículos agrarios? Entonces, a partir de ese momento y de las imposiciones de que fueron a Nicaragua, fueron a Honduras, le ofrecieron petróleo a un precio muy bajo, con créditos larguísimos. Esa fue poner la integración en marcha, esa que nunca salía de los papeles. Pensemos nosotros cuándo había salido de los papeles la integración. Se rompió el hecho de haber dado ese salto del Mercosur aduanero al Mercosur político, es un salto excepcional. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para enfrentar esto que ahora vamos a mirar un poco, es fortalecernos con toda esta memoria, ya no del pasado solamente lejano, sino del pasado más reciente, de los últimos tiempos que ha sido de esta América Latina. Y en ese contacto de América Latina vamos a encontrar también los nichos, como Colombia, como decía Francisco, de un largo terrorismo de Estado, disfrazado siempre de una democracia, más disfrazado en los últimos tiempos de democracia de seguridad, que fue el planteo esencial que hizo desde la época de Reagan y desde los años 90 el Comando Sur había pensado que imponer la democracia de seguridad, que quería decir democracia controlada por Estados Unidos. Las democracias
de los años 80, las dictaduras de los años 80 tenían que ser, le dieron el visto bueno para superar esa dictadura, instalar esta democracia donde Estados Unidos iba a tener que ver con la justicia, con los parlamentos, con las policías y con los ejércitos, democracias de seguridad. Iba a poder mantener relaciones distintas con los políticos a través de esas fundaciones nuevas, como la que creó Reagan en los años 83, que fue la National Endowment Foundation, la reina de las fundaciones, la cara social de la CIA, la que manda los fondos por otras vías. Antes venían por la Embajada de Estados Unidos, para no utilizar la Embajada, crearon toda esta serie de fundaciones que están entre nosotros. Entonces, tenemos que estudiar más esos procesos, más cómo son, cómo realmente son, cómo didácticamente podemos explicar lo que es esta integración, para que comprendamos el valor de todo lo que hemos recuperado en estos tiempos, a pesar de todo lo que falta. Porque lógicamente estas no son revoluciones, no confundamos un gobierno con una revolución, porque entonces empezamos mal. Yo estaba Vladimir acá y pensaba siempre en el momento que llegaron los compañeros a La Habana, en aquel año 1959, no quedaba nada en pie. Estaban huyendo los señores del poder económico, el ejército se había desmantelado. Es decir, la revolución estaba empezando a crear otro país, absolutamente otro país, a partir de eso, del desmantelamiento total de los poderes, que quedaron algunos elementos de esos poderes, pero en general en cambio estos gobiernos suben, nosotros tenemos la mitad está de un lado, la mitad está del otro, y el poder militar, que es un poder que está empezando a reflotarse desde las sombras de una manera peligrosísima, y no lo estamos viendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que fortalecernos con una cantidad de nuevos elementos que los tenemos, no que los tenemos que inventar, simplemente que tenemos que recuperar esa forma dialéctica de decir, bueno,